Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias aquí en Medianoche. Vamos rápidamente con la información del momento ahí en el Congreso, porque el Senado aprobó el retiro del 10% de los fondos de las AFP y ahora el proyecto vuelve a la Cámara Baja. Tiene toda la información que han estado ahí durante toda la jornada. Kevin Felgueras, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches. Pasada la medianoche, finalmente el Senado terminó la tramitación de este proyecto de ley, el proyecto que permitirá el retiro de fondos de las AFP, un proyecto que de inmediato le decimos a la gente deberá pasar a un nuevo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, el tercer trámite constitucional de este proyecto de ley que va a realizarse mañana por la mañana. Finalmente se aprobó no solo la idea de legislar, sino que varios puntos dentro del Senado. Se aprobó en general entonces por 29 votos a favor y 14 en contra, y aspectos tan importantes como que se va a permitir el retiro de fondos en un plazo de un año, 365 días. También que no van a ser embargables estos fondos, que no se podrá cobrar ningún tipo de comisión y que podrá ser depositado directo en la cuenta 2 de la AFP o alguna cuenta corriente. Algunos de los aspectos que fueron votados y aprobados como indicaciones durante esta jornada en el Senado. Se advirtió por parte de algunos parlamentarios del oficialismo que se va a llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. Son parte de los aspectos políticos que tiene esta votación en la Cámara Alta. Pasemos a revisar de inmediato declaraciones de lo que fue durante esta jornada, este debate político. Pero me parece, presidente, que esta emergencia, habida cuenta de ese dolor, no puede ser usada como excusa, como pretexto para otros fines. Y uno honestamente se pregunta, en este contexto, presidente, ¿dónde quedan las convicciones y si acaso son cambiadas por la conveniencia, del aplauso, de la popularidad? Porque uno pensaría, ¿no es cierto?, que cuando se reivindica la bandera de la progresividad y se obra amparando la regresividad, es para poner en tela de juicio esas convicciones. Creo que este es un triunfo de la gente, creo que este es un triunfo para miles y millones de personas que hoy día deben estar siguiendo este debate precisamente para aliviar sus deudas. Y nosotros esperamos que esto mañana, lo que hagamos ahora, sea ratificado por la Cámara de Diputados, porque eso va a permitir que se promulgue esta ley por parte del presidente y ya quedará en sus manos el que no vete y el que no vaya al Tribunal Constitucional. Ya hay un mal precedente con el veto al proyecto que autoriza la postergación del pago de los servicios básicos y prohíbe el corte del suministro. El gobierno demoró casi 30 días para vetar esa iniciativa y hasta el día de hoy no ha podido ser despachada para su promulgación. La crisis que está generando la propagación del COVID-19 en nuestro país es de tal magnitud que se requiere de una ayuda social sustantiva. Esta es una demostración que existe una derecha social. Esta es una demostración que hoy día, senadores de regiones, le hemos dado un espaldarazo a los chilenos que están sufriendo. Le hemos pedido al presidente que no vete esta reforma, que no vaya al Tribunal Constitucional, porque sería claramente un golpe duro para la ciudadanía que está sufriendo. Me abstuve como una señal de protesta al gobierno. Un gobierno que renunció a su rol de principal colegislador y que dejó que finalmente se aprobara este proyecto sin generar ninguna instancia de diálogo y de mejora sustantiva de este proyecto. ¿Van o no van al TC y tienen o no las firmas? Sí, como dije, tenemos la firma, no es una decisión que esté viendo yo, no depende de mí, pero como digo, lo más probable es que sí y por el mecanismo, porque de verdad nosotros creemos que si nosotros queremos que este país se ponga de pie, que haya reactivación, que podamos generar empleos, tiene que haber estabilidad y para eso no podemos estar cambiando las reglas del juego a través de resquicios legales que se están impulsando.
Bueno, parte del debate político que se protagonizó obviamente acá en el Senado. Se aprobó entonces en general y varias modificaciones que en la jornada de mañana tendrán que ser vistas, en esta jornada de día jueves tendrán que ser vistas en la Cámara de Diputados a partir de las 10 de la mañana. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Que la Cámara de Diputados rechaza algunos de los aspectos modificados por el Senado y por lo tanto se pasaría a una comisión mixta. En el caso que la Cámara de Diputados esta jornada de día jueves apruebe absolutamente todos los aspectos que modificó el Senado, se despacharía del Congreso Nacional este proyecto de ley. Quedará entonces en manos de la Cámara de Diputadas y Diputados cuál es el futuro de este proyecto de ley que, como les decía, tiene varias modificaciones, pero dentro de lo más sustancial es que se podría llegar a retirar el 10% de los fondos de pensiones con las reglas establecidas por la Cámara de Diputados en un plazo máximo de 1 año en un pago, por ejemplo, que se podría hacer en 2 cuotas por parte de las administradoras de fondos de pensiones. De esta manera estamos cerrando una jornada intensa, bastante extensa además acá en el Senado y, por cierto, agradecer al equipo técnico encargado por Nelson Palma, Patricio Guerrero, acá en el trabajo que hizo TVN, llevándoles a ustedes todas las alternativas de este intenso debate que mañana podría ser su día cúlmine acá en el Congreso Nacional. Gran trabajo, Kevin, y también a todo el equipo que se encuentra ahí en el Congreso informando todo lo que ha ocurrido durante esta jornada. Y también nos quedamos también con las palabras de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien también hacía un llamado al presidente a no vetar este proyecto y también un llamado a los mismos senadores a no presentar también esto en el Tribunal Constitucional para que también esto avance y finalmente se transforme en ley. Estaremos muy atentos, por supuesto, mañana, Kevin, con tu despacho, con todo el equipo que está ahí en terreno en el Congreso. Que esté muy bien. Chao, que estés bien, Gonzalo. Chao, chao. Bueno, cacerolazos e incidentes se han registrado durante esta noche en la capital con barricadas y ataques a carabineros. En Pudahuel, cerca de 20 personas se manifestaron en el sector de la avenida Laguna Sur con La Estrella, con barricadas y cortes de tránsito y que derivó en enfrentamientos con la policía. De igual forma, en Maipú hubo incidentes en avenida Pajaritos y cercano al metro Las Parcelas, hechos que han terminado con algunos detenidos. En Villa Francia, en la comuna de Estación Central, cerca de 40 personas provocaron protestas en avenida 5 de Abril, mientras que en Peñalolén hubo ataques a la subcomisaría de la comuna con bombas Molotov. Más temprano hubo caceroleos en la capital en medio de la discusión por el retiro del 10% de las AFP y por el rechazo a la prisión preventiva al formalizado por la violación de Antonia Barra Martín Pradenas. Ahí estamos escuchando parte de los caceroleos que hubo en distintos puntos del país y también acá en la capital. Bueno, el juzgado de garantía de Temuco negó la prisión preventiva para Martín Pradenas, imputado por abuso sexual y violación. El acusado quedó bajo arresto domiciliario total. En su casa hubo manifestaciones e incidentes. Con un relato de 15 minutos, el magistrado confirmó el arresto domiciliario total al que tendrá que someterse Martín Pradenas Diur durante toda la investigación en su contra. Lo primero que hay que tener claro es que se trata de una resolución preliminar que no se encuentra firme y además una resolución que en sus fundamentos no lo compartimos en absoluto. Pero eso no es lo que más le preocupa a la Fiscalía, sino que el juez no haya considerado pruebas clave para el persecutor público, como el video en que se ve a Martín y Antonia a la salida de la discoteca ex Salamurano la madrugada del 19 de septiembre del 2019. La apreciación que tiene el tribunal de la exhibición de los videos, que no tienen audio, es de un hombre y una mujer que caminan juntos, donde con cierta frecuencia, en forma alternada, uno y otra, se toman de las manos y abrazan, deteniéndose en ciertos momentos, abrazando a la mujer al hombre y el hombre inclinándose sobre la mujer. Los dichos de los testigos solo aluden a un caminar irregular de la mujer. Consecuencia, no es posible para el tribunal inferir privación de sentido e incapacidad de oposición que atribuye la Fiscalía a Antonia Barra. Tampoco algún tocamiento no consentido, por lo cual se estimará no justificada la existencia del delito de abuso sexual. Este hombre me decía, ándate conmigo, me habló por Insta. ¿Quién era? ¿Ah? ¿Quién era? Martín Pradenas.
En palabras simples, el juez no consideró que los antecedentes exhibidos en la audiencia fueran suficientes para acreditar en esta primera instancia judicial el delito de abuso sexual de Pradenas hacia Antonia. Sin embargo, sí los de violación. Es un camino largo y nos vamos a encontrar con algún obstáculo. Era factible este tipo de resoluciones y seguimos adelante. Lo importante es que el delito de mi hija ha sido considerado y trabajaremos para que en el caso sea juzgado como corresponde este individuo. Nos parece una decisión justa, pero sobre todo nos parece una decisión muy fundamentada por parte del tribunal, en el sentido que él manifestó no tener ningún tipo de resonancia o de conexión con esta presión social, que en mi concepto es indebida, ¿no es cierto? Las manifestaciones no tardaron en Temuco. Decenas de personas gritaron justicia para Antonia, incluso en la casa de Martín Pradenas. Creemos que la justicia una vez más no está haciendo lo correcto. Cuando dicen, por ejemplo, que por qué no denunciaron lo que pasó y todas esas cosas, por miedo, porque pasan estas cosas que después no nos defienden y el culpable termina quedando libre. La noticia también tuvo repercusiones en el gobierno. A nosotros sí nos preocupa y hemos impulsado mucha legislación que procure sancionar y evitar los abusos sexuales. Todo ello nos impulsa a tener un especial cuidado para que la gente sienta que el abuso sexual, el abuso a las mujeres, tenga sanciones ejemplarizadoras. El Estado en su conjunto debe dar garantías para que ninguna mujer sea violentada. La Fiscalía ya presentó 2 recursos de apelación, uno por los casos desestimados por el tribunal y otro por la resolución leída este miércoles, todo para intentar revocar la medida cautelar de Martín Pradenas, quien deberá estar en un domicilio cuya dirección se prohibió difundir durante 120 días, tiempo en que será investigado. Bueno, manifestantes llegaron durante la jornada a la casa de Martín Pradenas para protestar tras el rechazo a la prisión preventiva. Varias personas estuvieron desde temprano fuera del domicilio del formalizado por violación en Temuco con carteles, cacerolas y lienzos. Luego se reportaron incidentes y ataques a la vivienda quebrando los vidrios y más tarde miles de personas se concentraron en la plaza de la ciudad para movilizarse hacia la casa. Personal de control de orden público de Carabineros llegó hasta el sector para deponer las protestas con carros lanzaagua y lanzagases. Los incidentes se extendieron hasta pasado el inicio del toque de queda, hechos que mantienen la vivienda con protección policial. Cambiamos de tema. Hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago, la PDI trasladó a Nicolás Cepeda para iniciar su extradición a Francia por el presunto crimen de su expareja japonesa Narumi Kurosaki. Detectives detuvieron al joven en su hogar en Viña del Mar en medio de un proceso retrasado por la pandemia, por el cierre de fronteras y suspensión de vuelos internacionales. Cepeda abandonará el país este jueves en un vuelo sin escalas de Air France para llegar a la capital francesa durante la mañana del viernes. El chileno estaba bajo arresto domiciliario total a la espera de concretarse su extradición, confirmando en mayo pasado por la Corte Suprema. Narumi Kurosaki desapareció en diciembre del año 2016 y Cepeda, quien fue su pareja por 1 año y medio, es el único imputado por la justicia de Francia. En más informaciones, y luego de más de 2 meses de un encierro obligatorio, los adultos mayores de 75 años y más podrán salir de sus casas, pero de manera restringida, aunque podrían ir acompañados de una persona. Con zigzag. Hernán Carrasco lleva más de 2 meses encerrado en su casa en Recoleta. Una de sus aficiones es caminar. Lo hacía a diario y rememorando su profesión de cartero. Todo hasta que se prohibió la salida a mayores de 75 años. Hasta ahora usaba su imaginación para recorrer las calles y no perder la costumbre. Un día dije, voy a ir a Mapocho. Mentalmente, voy a ir a Mapocho.
y empecé a hacer a recorrer el este, como 20 minutos así. Ida, volvía, pero rápido. Como Hernán, más de 1 millón de personas de 75 años o más no pueden salir de sus casas, encierro que afecta a la salud, según los especialistas. Pierden masa muscular, pierden fuerza, pierden capacidad aeróbica. Y lo más preocupante aún es que afecta directamente la salud mental. Hoy día estábamos viendo altísimas tasas de ansiedad, de depresión, de aumento de las tasas de intento de suicidio, por ejemplo. Pero desde este sábado 25, Hernán y sus contemporáneos volverán de a poco a las calles y si lo necesitan, podrán hacerlo acompañados por una persona. Quienes vivan en comunas con cuarentena como Maipú o Alto Hospicio, por ejemplo, podrán salir los lunes, jueves y sábados entre las 10 de la mañana y el mediodía durante 1 hora. Los que viven en otras zonas libres de confinamiento podrán salir todos los días de la semana, también 1 hora, entre las 11 de la mañana y el mediodía o entre las 15 y las 16 horas. Portar la cédula de identidad para hacer efectiva la medida, pero tener justamente las precauciones que ha establecido la autoridad sanitaria en materia del lavado de manos, en materia del uso de mascarilla y el aislamiento físico. Vamos a dar una vuelta a la Plaza Perú, nos sentamos un rato ahí, caminábamos también, lógicamente, ida y vuelta, eso nos hace falta. Fue así como Sonia Boch en mayo nos contaba su situación. Junto a su esposo Homero Núñez se enviaron una carta a El Mercurio pidiendo a las autoridades que los dejaran salir a caminar. Hasta ahora daban unos cortos paseos por el estacionamiento de su edificio. Ella tiene 83 años, él 91, y así se enteraron de la buena nueva. Todos empezaron a llamar, que vamos a tener, y mi hermana me dice, ay, gracias a ustedes, Sonita, me dice, vamos a poder tener 1 horita que sea. Una medida que ambos esperaban con ansias. Nos alegramos que haya llegado para poder salir y mantenernos en forma. Pero que con la alegría del paseo no se les pase la mano, ya que hay que tomar ciertas precauciones. Recuperar estas actividades también de manera paulatina. Si yo me he mantenido físicamente sin hacer actividad, no puedo aspirar a retomar lo que yo estaba haciendo quizás 5 meses atrás. La caminata debe realizarse con todas las precauciones y claro, es voluntaria. Hernán sigue consciente del peligro del virus. No, por el momento no, hasta unos 10 días más, una cosa así, cuando ya la cosa esté más tranquila. Pero sin duda otros le sacarán el jugo a sus 60 minutos diarios. Ir a dar una vuelta a la Plaza Perú, será para variar. Seguimos con más informaciones. Con una fractura nasal quedó el chef francés Ya Yvin luego que delincuentes lo golpearan con un extintor para robar su auto en Vitacura. Poco después, en otro punto de la capital, un funcionario de la PDI mató a balazos a 2 ladrones que le hicieron una encerrona. A las 7 de la tarde de este martes, a 2 funcionarios de la PDI les hicieron una encerrona. Son interceptados por un vehículo que obstruye su andar por el frente y otro vehículo en la parte posterior. Del primer vehículo baja un hombre armado que intimida a la copiloto, instante en que el PDI que iba manejando baja y le dispara 2 veces, cayendo el delincuente. Desde el otro vehículo bajan otros 2 sujetos armados, donde se enfrentan con el oficial policial, quien nuevamente hace uso de su arma de fuego. Uno de ellos cae al piso, quien posteriormente huye del lugar herido, al parecer, y otro sujeto que conducía el segundo vehículo trata de arrollarlo por segunda vez a este oficial, quien resulta con varios impactos de bala, donde también fallece en el lugar. Grupo delictual que estaba compuesto al menos por 5 personas, entre ellos los fallecidos Jason Elmes, de 17 años, con antecedentes por robo con violencia y hurto, y Yesael Caris, de 18 años, con causas por robo con intimidación y receptación. Si bien según cifras de la Fiscalía Occidente, en esta zona hasta marzo las encerronas superaban las 30, de mayo a junio fueron 15 y en lo que va de julio, 4. El Ministerio Público le solicitó a la autopista que instalaran cámaras en ese lugar en particular, dado que habían tenido un aumento de los portonazos desde el año pasado. La concesionaria accedió y por lo tanto entiendo que ya están en un proceso de instalación. Al menos hasta este martes eso no había ocurrido, por lo que las policías buscan registros para aclarar este delito que se repite en otras zonas. Este es un modo de operar bastante característico.
Así es, porque los robos de vehículos tienen el mismo modus operandi. Lo que sí, y que queda reflejado en esta nueva encerrona, los delincuentes están más violentos durante esta pandemia. Tal como le ocurrió al chef francés Jean Yvin, a plena luz del día y cuando se subía a su auto tras una consulta dental. Con un extintor le pegaron en la cabeza para rodar su auto en la comuna de Vitacura. Le ha abordado por dos sujetos, uno de los cuales no le permite cerrar la puerta de su vehículo, le pide de manera violenta que se baje él e inmediatamente, sin mediar ningún tipo de resistencia por parte de la víctima, un segundo sujeto se acerca con un extintor golpeándolo en la zona del rostro. Agresión injustificada que dejó al conocido chef con una fractura nasal y sin su auto. La huida también por una zona donde es fácil el acceso a una autopista. Y hoy día hemos visto cómo aumenta la percepción de inseguridad en las personas y por lo tanto necesitamos ir construyendo en conjunto lugares más seguros que generen tranquilidad a las personas. Claro está que las cifras por estos delitos han disminuido, pero las autoridades concuerdan en que los delincuentes están más agresivos. Y claro ejemplo de ello es la violenta tarde del martes que se vivió en 2 puntos de la capital. En otras informaciones, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se presentó cargos contra 5 compañías por la facturación en las cuentas de la luz. Las empresas aseguran que no cobrarán ni un peso de más a sus clientes. La autoridad ya recibió 35.000 reclamos por cobros excesivos. Después ya en junio nos salió 271. 290.000 pesos. No puede ser que lleguen más de 100.000 pesos en la cuenta de la luz. La verdad que estoy desesperada. Jorge, Miguel, Nicole, Carmen y varios miles de nombres más. Hay que anotar en la lista de quienes les llegó una cuenta de la luz que no saben cómo pagar. Es inexplicable estas alzas, inexplicable. Abril ya subió a 144, el doble. Después tenemos mayo, subió a 260. Después ya en junio nos salió 271. Nadie fue a la casa, nadie fue al domicilio, no se gasta, no hay consumo de luz y no puede ser que lleguen más de 100.000 pesos en la cuenta de la luz. De marzo a la fecha, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, ha recibido más de 35.000 reclamos por las cuentas de la luz, 10 veces más denuncias que en el mismo periodo del año pasado. Y el reproche que hace la superintendencia al incluir cargos y al constatar infracciones de parte de estas compañías es que en esas boletas de facturación provisoria no se incluyeron todos los ítems que señala la regulación. En concreto, la autoridad formuló cargos contra 5 empresas eléctricas. Las acusa de cometer errores en la facturación de la boleta. Vamos paso a paso para que no queden dudas. Cada mes, los clientes pagan por la generación, la transmisión y la distribución de la energía, pero en marzo, con la llegada de la pandemia, las eléctricas dejaron de medir la luz y lo que hicieron fue hacer boletas provisorias donde cobraron el consumo promedio que el cliente tuvo en los meses previos a la última medición, que como decíamos fue en marzo. En esas boletas provisorias las empresas no cobraron el ítem que corresponde al transporte y que representa el 10% de la boleta. Ese ítem lo cobraron ahora cuando volvieron a medir, es decir, se acumularon 3 meses donde no se cobró la transmisión de energía. La autoridad dice que debieron cobrarlo mes a mes y no como lo están haciendo ahora. Y los cargos formulados por la SEC no son por diferencias de dinero, sino por oportunidades de cobro. Nosotros esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Hemos tenido diversas revisiones por parte de la superintendencia y nunca hemos recibido observaciones al respecto. Las empresas de distribución van a tener que aclarar a la superintendencia por qué usaron esa metodología y no como lo establece lo está estableciendo ahora la superintendencia, que tienen que ser los 3 cargos a pesar de que la lectura sea provisoria. Entonces, que no se haya cobrado mes a mes el ítem del transporte de energía influyó en que la última cuenta, cuando se retomaron las mediciones, fuera más alta, pero no es la única razón en la subida de las boletas. Las tarifas no se han modificado. Lo que ha crecido considerablemente es el consumo por invierno, por pandemia, por el cargo por energía adicional de invierno. Yo aquí hace como 15 años que hago teletrabajo. Así que siempre el gasto es el mismo. Yo soy una persona sola, me acuesto temprano. Yo termino de trabajar a las 6 de la tarde. No cuadran las cifras, no cuadran los consumos, no cuadran las últimas lecturas del medidor.
Para las eléctricas es básicamente el aumento en el consumo el que hizo subir las cuentas. La mayoría de los clientes admite de hecho más consumo, pero no como para que la cuenta subiera 2 o hasta 3 veces más. Incluso algunos dicen que ni siquiera estuvieron en sus casas. Las compañías aseguran que revisarán todos los casos y que si hay errores, corregirán para facturar lo que corresponda. También es posible denunciar en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. ¿Esta lectura del verano, enero, febrero, no? Internacional. Seguimos con noticias internacionales. China denunció que Estados Unidos le exigió el cierre de su consulado en la ciudad de Houston, la que consideró una provocación sin precedentes y anunció represalias. Pekín denuncia el cierre del consulado un día después de que Estados Unidos acusara a sus servicios de inteligencia de apoyar los ciberataques de 2 hackers chinos contra empresas de 11 países para intentar robar datos de la vacuna para el COVID-19. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó que Estados Unidos ha pedido el cese inmediato de todas las operaciones del consulado a partir del día 24 de julio, mientras el Departamento de Estado norteamericano dijo que la medida es para proteger la propiedad intelectual y la información privada de los estadounidenses. Hay más de 2.600 casos de coronavirus en 224 brotes activos en España. Cataluña limitó el acceso a las playas para reducir los contagios. Ello a un mes del fin del estado de alarma, tras el cual se permitió la movilidad de personas entre todas las regiones y se reanudó la actividad económica progresivamente. Barcelona anunció que reducirá el acceso a sus playas en un 15% para evitar el hacinamiento y evitar la propagación del COVID. El gobierno regional instó a las personas a quedarse en casa sin llegar a ordenar un cierre. Sin embargo, se determinó la reducción del aforo en los restaurantes y el cierre de los gimnasios. Una dramática situación sanitaria se vive en Bolivia. En menos de una semana, la policía y funcionarios de salud han debido retirar 420 cadáveres desde calles, vehículos y domicilios de personas sospechosas de haber fallecido por coronavirus. Cochabamba es la región que presenta más casos de levantamientos de cuerpos fuera de los hospitales, seguida de La Paz. El país se encuentra en una fase de contagio sostenida de la pandemia y el Ministerio de Salud prevé que esta etapa se extienda por otras 7 semanas. A raíz de la crítica situación sanitaria, el comité científico que asesora al gobierno interino de Bolivia propuso aplazar las elecciones presidenciales previstas para el próximo 6 de septiembre. Dos niños se salvaron de un incendio en Grenoble, en el sureste de Francia, saltando desde una altura de unos 12 metros a los brazos de personas que se ubicaron a los pies de su edificio. Los menores de 3 y 10 años saltaron desde un tercer piso para escapar del fuego en su departamento, donde al parecer se encontraban solos. Los niños fueron hospitalizados por inhalación de humo, al igual que otros 17 residentes del edificio. 2 de las personas que participaron en el rescate resultaron con fracturas en sus brazos al atrapar a estos menores. Las autoridades investigaban las causas del incendio y dónde se encontraban los responsables de los menores. El rapero y ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos, Kanye West, padece de trastorno bipolar, según reveló su esposa Kim Kardashian. Ello luego de la conducta errática manifestada por West después de oficializar su campaña a la candidatura presidencial. En ese acto, el rapero reveló secretos familiares como el haber querido que su esposa abortara a su primera hija. Más tarde la acusó de intentar divorciarse de él y quererlo hospitalizar. También llamó la atención su supremacista blanca y comparó a su suegra con el líder norcoreano Kim Jong-un. Kardashian dijo que West es una persona brillante pero complicada y que tiene que lidiar con la dolorosa pérdida de su madre, la presión de ser artista y hombre negro. A esta hora tenemos una temperatura, escuche bien, de 2.6 grados. Hoy jueves Santiago estará parcial con una máxima de 14, mientras que los Andes tendrá chubascos aislados con una máxima de
14 grados. Con esta información ponemos término a esta revisión de las noticias acá en Medianoche. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una linda jornada de día jueves. Chau, chau.